Ayer yo les contaba sobre una noticia que circulaba sobre la hipertensión, que no es solo un problema de adultos, sino cómo afecta también a los adolescentes. Y yo les conté que esto lo habíamos charlado hace tiempo atrás con el doctor Fernando Filippini. Bueno, ha tenido la deferencia de atendernos para seguir profundizando en este estudio que se ha conocido tanto de la Sociedad Europea de Cardiología como la americana, y acá en Argentina supongo que el doctor tiene para contarnos más. Hola, ¿cómo está usted, doctor? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, María Herminia. Como siempre es un placer charlar con usted. Bueno, gracias. ¿Hola? Sí, lo escucho, doctor, sobre esto. Sí. Estaba escuchando su introducción, María Herminia, y este es un tema que hemos trabajado mucho en nuestra sociedad. Incluso tenemos un grupo de trabajo dentro de la sociedad que se dedica a este tipo de cuestiones, ¿no es cierto? Porque todo el mundo cree que el hipertensión es un problema del adulto, del anciano, etcétera, y hay que tener en cuenta que es, por supuesto, de cualquier etapa de la vida, si bien con menos frecuencia, pero hasta los niños pueden tener hipertensión. Y hemos trabajado intensamente en este sentido, estimulando a los pediatras para que con un manguito especial ya tomen a los chiquitos pequeños la presión arterial, ni que hablar de todo aquel que atienda a un joven, a un jovencito, a un adolescente. Perdón, ahí lo interrumpo, doctor, disculpe. ¿Ustedes les piden a los pediatras que le tomen la presión a los niños? Siempre se ha insistido y hemos hecho, cuando yo fui presidente de la Sociedad Argentina, hicimos contacto con la Sociedad Argentina de Pediatría y muchos pediatras ya lo están haciendo. ¿Y cuál es la presión de un niño normal? El chiquito tiene una presión bastante más baja que el adulto, ¿no es cierto? Pero como es asintomática puede pasar desapercibido. Y el problema es cuando es en un niño, con mucha frecuencia no es idiopático, o sea, hay causa desconocida, sino que puede obedecer eventualmente a una causa curable o solucionable que se va a manifestar a lo mejor un tiempo más adelante. Lo único que hace falta para eso es un manguito especial, dado el tamaño del bracito de los chicos, pero lo mismo pasa en el adulto cuando uno encuentra una persona muy delgada o muy obesa. Hay varios distintos tipos de mango para tomar la presión, con lo cual uno puede detectarla. Pero el otro elemento a tener en cuenta es que un valor ocasional tomado un día alto o bajo no representa verdaderamente hipertensión arterial, ¿no es cierto? El diagnóstico de la hipertensión se elabora, es decir, hay que ir controlando en distintos momentos, en distintas situaciones, y si no, en el adolescente o en el adulto da la posibilidad de hacer un control de 24 horas que realmente da una enorme cantidad de datos, sobre todo algo que es valiosísimo hoy en día, que es qué sucede cuando uno está dormido. Cuando uno está dormido, normalmente la presión arterial debe descender unos 20 milímetros, eso es totalmente normal y fisiológico. El problema viene justamente cuando eso no sucede. Esa evolución va a ser una evolución mucho más tórpida, más problemática. Y a veces hay gente que hasta aumenta la presión estando dormida, lo cual la hace mucho más peligrosa. Entonces, en lo concreto que usted me preguntaba, ¿qué sucede en la gente joven? En el adolescente hay causas de presión arterial, pero hay que conocerlas muy bien y muchas veces deben ser de manejo del especialista. Así como el paciente añoso puede tener una variedad muy especial de hipertensión, que es el aumento de la presión máxima de forma muy notable por sus arterias muy rígidas, en la gente joven a veces se puede dar otra variedad de hipertensión donde tiene aparentemente presión arterial también elevada, pero se da la enorme elasticidad del opuesto al anciano. Eso hoy en día lo podemos detectar y calibrar con precisión. Entonces es necesario que el médico que atienda a cualquier persona, si es un adolescente tanto más, hay que medirle la presión arterial. No va a tener problemas en ese momento, lo va a tener con los años más adelante, pero si ya uno gana ese valiosísimo tiempo, es un paso enorme. Claro. Doctor, ¿y qué le produce a un adolescente? Primero, me gustaría que situemos la franja etaria de adolescencia, y la pregunta que le sigue es, ¿qué le produce hipertensión a un adolescente? Bueno, en el 90% de los casos, en cualquier edad de adultos y jóvenes, la persona de causa desconocida, ¿no es cierto? Por un motivo determinado, muy
muy, no, tal vez uno tiene una presión arterial que excede los valores que consideramos normales, pero en la gente joven, como decía antes, hay que buscar una eventual causa oculta, como puede ser una patología del riñón, de la glándula suprarrenal, trastorno del manejo del potasio y del sodio, etcétera. Entonces eso hay que estudiarlo porque puede aparecer un problema que es solucionable en una etapa. Si uno no lo controla y no lo cuida, con el tiempo lo que se va produciendo a lo largo de los años es un crecimiento de las paredes y las cavidades del corazón. Eso se llama hipertrofia ventricular izquierda, que es un factor de riesgo cardiovascular por sí mismo, además de ser una consecuencia de la presión. Además, el corazón le cuesta relajarse para llenarse de sangre, eso es la famosa disfunción diastólica, y uno no percibe absolutamente nada. Y hay otra cosa a tener en cuenta, María Herminia. A lo mejor te ha visto en el artículo que hay diferencia de qué es normal y qué no es normal. Claro. En realidad la persona es una constante, no hay un punto exacto donde a partir del cual uno diga esto es normal y esto es anormal. El problema es que cuando se superan los 140 milímetros, o sea, 14 de máxima y 9 de mínima, 140, 90 milímetros, a partir de ahí aumenta exponencialmente el riesgo de las personas. Es decir, una persona joven, un adolescente debería tener menos de 120, 80, o sea, 12,8 de presión, situación de reposo y demás. Si supera eso, se lo vigila, se lo controla y la presión gradual y lentamente se va a ir incrementando a lo largo del tiempo, y es donde uno debe tomar las medidas. Y a esa etapa de la vida, con mucha frecuencia, la única medida sería hacerlo bajar de peso, cambiar su estilo de vida, restringirle la sal, bajarle las grasas, etcétera, etcétera. O sea, medidas no farmacológicas pueden tener una utilidad notable en esa etapa de la vida. Esto se hace siempre, pero después viene la etapa farmacológica, que en algunos casos es una necesidad. Hay que tener en cuenta que a medida que pasan los años y la arteria se va poniendo rígida, y esto no es algo que sepamos de ahora. Fíjense que los chinos, 3.000 años antes de Cristo, ya sabían por el pulso quién se iba a morir más precozmente o no. Y hay un caso notable en la literatura que es un señor muy viejito, el viejo Pam, el mismo que el del whisky, que se murió a los 156 años de edad, que es como la de un bebé. Lo que sucede es que... ¿Quién, perdón, porque no le entendí, doctor? ¿Quién fue el que se murió a los 156 años? Un señor que se llamaba Parr, Thomas Parr, y ahí surgió un famoso médico inglés, Sedehan, hizo un logo, una característica que dijo que el ser humano tiene la edad de sus arterias. El problema está en que ese viejito a los 156 años, además de parece que hace un montón de veces y demás, tenía las arterias como de un recién nacido. La presión arterial justamente agrede a eso, y el primer elemento que sucede en el adolescente, en el joven, es que la arteria se pone rígida. Claro. Entonces la presión arterial corre rápidamente por la arteria y genera daño a las mismas. Y eso lo podemos detectar fácilmente con un estudio muy simple, muy simple, en nuestra ciudad y en cualquier lugar del país también. En otras palabras, la hipertensión no solamente debe dejar un accidente cerebrovascular a la persona, sino que ya muchísimos años y años antes de eso, uno ya puede decir, bueno, cuidado porque este adolescente va por un mal camino, tiene factores familiares, hereditarios, conductuales, etcétera, que lo llevan a un camino muy difícil. Doctor, la vida actual, en donde poca cancha y mucha pantalla, donde poca olla, como hacían antes las mamás, y mucha chatarra, ¿ayuda a esta situación? Sin duda. El ser humano come una cantidad de sal y de grasas que es excesiva en este momento. En consecuencia, el camino hacia la aterosclerosis y la hipertensión es uno de esos caminos, es una realidad. Y a eso hay que sumarle, María Herminia, hoy algo que antes era una rareza, y es las drogas que pueden alterar notablemente la presión arterial. Cuando yo empecé a estudiar hipertensión hace ya casi 45 años, cuando caía una persona joven con una crisis hipertensiva, con palpitaciones, el corazón se le salía del tórax, etcétera, uno pensaba que tenía una enfermedad muy rara, que se llama leucomocitoma, rarísimo, pero bueno, debe estudiarlo. Hoy en día en cualquier guardia, cualquier médico encuentra ese mismo cuadro, pero está producido por cocaína, ¿no es cierto? Claro. Entonces, nos han cambiado hasta el modo de pensar
es que el adolescente tiene un riesgo cierto si sigue por ese camino y si encima tiene hipertensión que no controla. Doctor, como siempre, un placer. Muchas gracias, ¿eh? Abrazo grande. Gracias a usted. No, por favor. Saludos. Gracias. Bueno, el doctor Fernando Filippini, que es una eminencia en estos temas, presidido la Sociedad Argentina de Hipertensión durante mucho tiempo, nos ayuda a hablar sobre esto, ¿no? Y fíjense, otra cuestión de las drogas que uno no tenía en cuenta. Claro, un cuadro que antes respondía solo a una situación de estudio, de patología, hoy cuando llega un joven a la guardia y con una presión altísima, lo más probable es que haya consumido cocaína, ¿no? Con todos los riesgos que eso implica.